Entonces, bueno, yo voy a intentar irlas contando, ir contando qué hacer un poquito despacio. Si alguien no sabe nada desde el principio, no va a poder seguir el ritmo para hacerlo en su ordenador. Pero bueno, como esto queda grabado, quizás mejor así, si puedo contar algún par de cosas más. De cómo hacer actividades autoevaluables, se podría hablar muchísimo, ¿no? Yo una vez en un momento dado me llamaron, hice un curso que conté aquí en Extremadura, y fue un curso de 9 horas, y contamos un poquitín. Entonces, claro, se puede hablar muchísimo. Lo único, lo importante realmente es que alguien te dé una pequeña introducción de cómo empezar para hacerlo lo mejor posible y tener unas ideas claras, y luego ya, con los conocimientos que se tengan en GeoGebra, ir haciendo cada uno sus cosas, ¿vale? Entonces, yo no puedo contar cómo hacer cualquiera de las actividades de por aquí, porque he tardado más de 1 hora en hacerlas y más de 2, ¿no? Entonces, pues, esta última que hice, que la tenía puesta por ahí, bueno, no voy a ella ahora, esta de los intervalos, he tardado mucho en hacerla. Pero claro, no la puedo contar, porque simplemente yo en hacerla, sabiendo hacerla, tardo mucho. Pero sí puedo contar cómo empezar, qué tenemos que tener en mente de cómo hacer, lo que se puede hacer, qué problemas nos podemos encontrar y demás. ¿Vale? Luego otra cosa también es, bueno, ya que tengo actividad autovaluable, ¿qué hago con ella? Con una actividad autovaluable, vamos a pasar a... que tenía por aquí el enlace. Con una actividad autovaluable, bueno, la presentación la puedo quitar. El qué hacer, el enlace espero que lo hayáis cogido todos de la presentación. Si no, alguien que lo tenga, lo quiera pasar por el chat, para no Lo he salir puesto de en él. el chat, Vale. yo, Javier. Estaba contando de las actividades autovaluables. ¿Qué hacer con ellas? La forma de llevarse las calificaciones, yo la que empecé a utilizar, porque no había otra cosa en su momento, era captura de pantalla. Los niños me traían la captura de pantalla o me enseñaban la pantalla si estaba con ellos en clase. Después ya hemos tenido muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, pues si estamos utilizando Moodle o estamos utilizando GeoGebra Classroom o Google Classroom. Bueno, en Moodle se pueden subir las actividades a Moodle y te recoge la nota automáticamente. Tengo aquí en esta sección de subir actividades a Moodle, donde tengo puesto cómo hacer y viene todo perfectamente explicado. No lo voy a contar porque es que entonces se nos va el tiempo. ¿Vale? Si es con captura de pantalla, pues nada, hacer la captura de pantalla. Y luego está la parte de GeoGebra Classroom. A ver, ahí yo con las actividades nuevas que hago, y como voy a contar que se hagan, no hay problema con esas actividades. El profesor puede entrar, ver lo que ha hecho el niño, cómo le ha quedado la ficha y demás. Pero en mis actividades antiguas, por ejemplo, y en las de otros autores, como ya he comentado antes a Pablo, pero que no se enfade porque diga que la suya también le pasó, en las de otros autores, al principio lo hacíamos de otra manera y al entrar todo lo que era aleatorio lo recalcula otra vez y entonces no se corresponden los valores con la calificación en esas actividades antiguas. Los que lo hemos hecho así en las primeras actividades, cuando todo esto no existía, poco a poco estamos cambiándolas. Yo, por ejemplo, otro día me mandaron un correo, oye, ¿puedes cambiar esta actividad que es que la estoy usando en Classroom, pero me pasa esto? Bueno, pues hice lo que pude porque no le pasaran esas cosas. Entonces, poco a poco las vamos haciendo, pero en algunas puede ocurrir. Entonces, ahora que ya sabemos las herramientas que tenemos, creamos las actividades para que nos funcionen bien, ¿vale? Entonces, pues pasa eso. Bueno, pues entonces, vamos a ver cómo hacer nuestras actividades autovaluables. Una actividad autovaluable es una actividad que se corrige, digamos, autocorregible, pero que además te pone una nota. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es hacer una actividad que se corrija ya sola, que si está bien o está mal. El poner la nota, luego ya es una cosa fácil. Voy a abrir una de las actividades que tengo aquí, la, la de empezar. Esta actividad está pensada para que si alguien al final no lo ve claro, pueda abrir con el protocolo de construcción, si se maneja GeoGebra, con el protocolo de construcción y reproducirla, porque tiene 4 o 5 elementos. Y la siguiente, pues, en fin, van, digamos que en orden de dificultad creciente. Bueno, ¿qué tenemos? Una actividad que se corrige, tiene aquí el botón de corregir. Que se plantea un enunciado, que se recoja la respuesta y que el ordenador, sabiendo cuál es la respuesta, compare y diga si es correcto o no. Ahora ya, una vez que se ha corregido, ¿queremos asignar un número, una calificación? Vale, pues bien, se puede hacer varias cosas. Una de ellas es, aquí a esta, por ejemplo, si está bien hecha, le pongo 2 puntos, después vendrá otra que tendrá otros 2 puntos y así hasta 5 y hacemos los 10 puntos. Sumamos todo eso y tenemos la evaluación de la actividad, hasta 10 puntos, ¿no? Con cada una de las correcciones. Por ejemplo, esa ficha que dije que fue la primera que hice, que enseñé al principio del todo.
Bueno, pues en esa se hacía así. Era ir seleccionando todas ellas y sumarlas. O sea que yo esta actividad podría hacerla, convertirla en autoevaluable, lo voy avisando porque no lo voy a hacer. Es contando, poniendo esto mismo varias veces, las que yo considero oportunas, y luego sumando las calificaciones de las que estén bien. Y si quiero restar por las que están mal, podría restarlo. Es sencillo, esa parte. Luego está la parte de que yo necesito llevarme esa nota a algún sitio. ¿Cómo hacerlo? Si es con captura de pantalla no hay problema, pero si lo vamos a hacer con GeoGebra, que te admite la opción, en eso de subir actividades a Moodle, tengo puesto cómo se hace. La propia página de GeoGebra te permite descargarte la actividad de manera que la puedas subir y te guarda la calificación. O queremos hacerla con el programa Excel Learning, del que ya he hablado antes, que es el que ahora mismo, a día de hoy, es el que viene mejor. Además, en un futuro ya he estado hablando con los desarrolladores y van a mejorar un poquito todavía en la forma de hacerlo. Eh, si queremos hacerlo con eso, hay que tener un cuidadito con una pequeña cosa que no es nada, que es cómo se llama la variable que recoge la nota. Cuando se va a recoger la nota, pues el programa este, Excel Learning o el propio GeoGebra, mira que hay una variable que se llame de tal manera y coge de la nota y ya está. Y se acabó. ¿Vale? Entonces, simplemente hay que tener en cuenta eso. Ahora, cuando hagamos la primera actividad autoevaluable, pues lo vuelvo a comentar, pero esto es por tener pendiente la generalidad. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Y vamos a ponernos a ello. Un enunciado en el que se nos plantea la actividad. Una forma de recoger la respuesta del usuario. No tiene por qué ser un cuadro de texto. Esto que tengo puesto aquí de geometría, que desgraciadamente no nos da tiempo a hacerlo, pues ahí se recoge pues, con una recta. GeoGebra permite comparar si dos rectas son iguales, pues ya está. Una recta o cualquier otra cosa, con cualquier elemento de GeoGebra que tenga que estar configurado de la manera que nosotros queramos, lo podemos comparar con lo que sería la solución y ya está, ya hemos hecho la actividad. O sea, claro, eso es sí en teoría, luego habrá que hacerlo un poquito más, profundizar un poquito más. Tengo aquí la opción de hacer otro, pues simplemente que calcule otros valores, vaya calculando otros valores. Luego con todo esto también hay que tener en cuenta ciertas peculiaridades que no sé si me va a dar tiempo a hacerlas, a implementarlas o no, pero por lo menos sí que lo voy a ir comentando. Entonces, bueno, una vez dicho esto, y que también dije antes, no sé si os acordáis, que es que lleva bastante tiempo hacer cierto tipo de actividad, las que veis que yo voy subiendo últimamente a mí me llevan mucho tiempo, he tardado mucho en hacerlas. Entonces, alguien dirá, pero es que yo no tengo tiempo. Vale, pues entonces, si no tienes tiempo, lo mejor es empezar por fichas. Yo le pondría una ficha a mis alumnos con un problemita sencillo. No, pues ese problema, ¿por qué tiene que tener siempre los mismos datos? Si los puedes cambiar para que sean medianamente aleatorios. Hagámoslo así. Entonces, eso sería, hago mi ficha, la ficha estática con unos datos concretos y luego la voy cambiando. Pues así vamos a hacer. Porque creo que es lo mejor para que empecemos y además para optimizar nuestro tiempo. Yo empiezo a hacer la ficha, si he llegado a hacerla hasta cierto punto, por lo menos tenerla redactada, pues utilizo eso y si puedo introducir cosas aleatorias y después incluso que evalúe, pues mejor todavía. Entonces, vamos a intentar hacer una actividad como esta. Ya digo, si alguien lo necesita, puede obviar lo que voy a decir y a partir del protocolo de construcción hacerlo, ¿no? Que esta ficha la tengo hecha para que sea así. Por supuesto, para seguir todo esto, algo de GeoGebra sí hay que saber. O sea, si no conocemos nada más que hemos dibujado a lo mejor alguna vez una función, pues nos va a costar un poco seguirlo. Pero al final se puede hacer teniendo algún que otro conocimiento, ¿no? Bueno, pues voy a abrir GeoGebra 5. Entonces, alguien dirá, pero si tenemos la GeoGebra 6, que es más bonita. Sí, pero se maneja mejor en el 5. Ahora no vais a ver la diferencia porque van a ser actividades muy sencillas. Pero hay una cosa, cuando hacemos actividades que enseguida el que empieza a hacerlas lo va a notar, cuando hacemos actividades más complejas, en esta vista algebraica, que es donde aparecen las variables, tenemos muchas. Y en GeoGebra 6 se muestran muy grandes, ocupan mucho espacio. Entonces es difícil manejarse con tanta actividad. Y lo que es peor, yo no puedo hacer, ahora que estoy viendo mi pantalla, no puedo hacer algo como esto. Mostrar una ventana separada para tener, digamos que una especie de entorno de desarrollo. Esto ahora mismo nos da exactamente igual, pero cuando vayamos a hacerlo, a utilizar las actividades y a hacer algo más complejo, necesitaremos habernos acostumbrado a manejar aquí. Por eso le pedí también a los organizadores que os dijeran que os instalaseis GeoGebra 5, porque para hacer este tipo de actividades o actividades en general más complejas suele ser mejor la versión 5, a pesar de que las 6 también se hacen cosas muy bonitas y es mejor para otras cosas. Eso no lo quita, ¿no? Entonces, según lo que vayamos a hacer, necesitaremos mostrar esta vista con la cuadrícula y demás, o no. Si estáis acostumbrados a manejar la 6, no importa.
todo está más o menos, los iconos son más o menos iguales y está prácticamente en el mismo sitio, sonará todas estas cosas si utilizáis la versión Classic. Yo, como voy a hacer esa de la suma, voy a quitar la cuadrícula y voy a quitar los ejes con estos botoncitos, ¿vale? Entonces, yo empezaría a redactar el problema con un cuadro de texto. Ahora, si va a ser simplemente una suma, pues una suma. Entonces, insertaría un cuadro de texto en donde pongo mi problema. En este texto, pues podría ser simplemente calcula la suma. 3 más 5. Quien dice suma dice el producto o cualquier otra cosa. Bueno. Y ya empezó a hacer mi ficha. Ahora alguien dirá, esto no tiene mucho sentido, sí, pero bueno, pues es que estamos haciendo un programa más complicado. No puedo hacer cosas mucho más elaboradas por el tiempo. Calcula la suma 3 más 5 o calcula las sumas y pongo aquí una ristra de sumas. Esto es completamente estático, yo por mucho que haga no va a cambiar. Pero bueno, tengo hecha mi ficha. Si me pilla que ya es la hora de cenar y mañana tengo que llevar esto a mis alumnos, pues nada, esto. Puedo hacer, por ejemplo, una captura de pantalla o puedo darle a exportar, me lo llevo como PDF, lo puedo llevar como quiera y ya tengo la ficha hecha. Pero yo puedo ir introduciendo cosas. Por ejemplo, que estos números sean números aleatorios. Entonces, lo único es que tendré que decirle a GeoGebra que esto en vez de ser un texto son números. ¿Cómo hago eso? Pues todo esto va a ser a partir de variables. Yo voy a tener una variable que recoja el primer número, otra variable que recoja el segundo número y así. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que el número 1 y pongo N1, lo he puesto en la casilla de entrada, es igual a 3. Y le doy. Bien. Si alguien hace esto con GeoGebra 6, porque a lo mejor alguien dice, bueno, pues yo voy a probar con GeoGebra 6, que es donde me manejo mejor, que esté en torno del 5, no me sale bien. Cuando entramos un número, lo crea como deslizador. Cuidado. Voy a dar un momento a las propiedades. Bien, como veis, me come la pantalla, en fin, lo voy aquí poner flotante para que se vea mejor. Si estuviera GeoGebra 6, me habría creado un deslizador aquí. Y el intervalo mínimo y máximo me los habría rellenado. Con lo cual, luego tendría problemas a la hora de asignarle números más grandes porque no me dejaría. Entonces, tendría que ir a GeoGebra 6 y con cada una de estas variables coger y borrarlo. Lo digo por si alguien se encuentra con ese problema. A mí una vez en un taller me pasó y no éramos capaces de averiguar por qué era y era porque en el 6 hacía esto. Bueno, el número 2 lo ponemos como 5. Ya tengo estos dos números. Y ahora, en calcula la suma, he hecho doble clic para evitarlo, en vez de tener aquí ese número 3, voy a darle a que sea el número 1 y luego el número 2. Para eso hay dos formas de hacerlo. O lo elegimos de aquí de objetos y elegimos cuál de ellos es. Cuando tengamos muchos objetos, pues claro, ya la cosa no va a ser no va a estar tan a mano. Entonces, en este caso lo voy a hacer haciendo clic. Número 1, ya el 3 lo puedo borrar. Y el número 2 lo voy a hacer de la otra manera, que sería, si yo pulso Alt y Enter, le he dado en mi teclado Alt y luego la tecla Enter. Me da ahí un error, pero es porque dentro no tengo nada. Me ha quedado una casilla vacía. También se puede insertar aquí en objetos casilla vacía, ¿vale? Pero lo digo porque es más rápido. Objetos casilla vacía, ¿vale? Y dentro puedo escribir lo que quiera, incluso operaciones, ¿eh? El número 2. Alguien dirá, bueno, pues si pone lo mismo que antes. Aquí está la parte de edición, aquí está lo que se va a ver. Calcula la suma 3 más 5. Sí, pone lo mismo que antes, pero en cuanto yo cambie estos números por otro, el 5 lo cambie por un 8, 3 más 8. Entonces ya tengo un enunciado que sería dinámico. Faltaría darle la parte dinámica. Con eso tendría un generador de ejercicios, que es lo primero que necesito para hacer mi actividad autoevaluable. Al generador de ejercicios, luego le tengo que ir añadiendo cosas. Por ejemplo, una parte para simplemente generarlo. Otra parte para que sepa el generador cuál es la solución y otra para que recoja la solución. A lo mejor aquí queremos poner una casilla de entrada para que el alumno ponga 11, pero si es otro caso, a lo mejor queremos poner una recta numérica en la que movemos, como en estas actividades que he hecho últimas, que movemos y se sitúe justo en el 11. En fin, dependerá del tipo de ejercicio. Entonces, vamos a ver, porque es la parte difícil, y a lo mejor difícil para el que todavía no haya empezado con estas cosas. Vamos a ver cómo hacemos para que se genere un ejercicio nuevo. Habría una forma que es la que se utilizaba antes, que no es la conveniente, entonces me gusta insistir en que no es la conveniente, en haber definido eso en vez de como 3, con una instrucción que se llama elemento aleatorio. Yo voy a poner, por ejemplo, luego lo borro, en número 3 igual, pues aleatorio, hay varias posibilidades de hacer aleatorio entre 5 y 10. Ah, pues muy bien, me crea un nuevo elemento que cada vez que se actualice la construcción, además,
va a ser aleatorio, pues lo he hecho muy rápido. No habría problema. Si yo le doy a actualizar la construcción, con el comando actualizar construcción, por ejemplo, me cambia. Sí, pero entonces nos da los problemas esos que he comentado de GeoGebra Classroom, por ejemplo. Que al entrar el profesor a ver el ejercicio dice, pero si estos números no se corresponden con la solución del alumno, entonces este método no se podría utilizar. Definir esa variable no se puede utilizar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con el mismo comando, pero en vez de hacer una definición diciendo, oye, calcúlame ahora que esto valga así, que esto valga así. Y para eso hay que utilizar una cosa que se llaman los guiones en GeoGebra. Es simplemente que se ejecute de repente un comando. El comando que al número 1 le va a asignar un valor aleatorio. Pero lo va a asignar en ese momento y punto. Y lo va a dejar así. Como ahora, yo asigné el 3 y lo va a dejar así. ¿Eso cómo se hace? Bueno, para ejecutar órdenes, o las escribo aquí abajo en la barra de entrada, o las hago a través de un botón. Cada vez que se pulse el botón, se ejecuten esas órdenes. Vamos a hacerlo con el botón porque si no, obligaríamos a los alumnos a que escriban ellos mismos que se calcule el nuevo elemento. No tendría gracia, ¿no? Entonces, dentro de las distintas opciones, en esta donde están los distintos elementos, tenemos el del botón. Entonces, yo pulso el botón, por ahora lo podemos poner donde queramos en la pantalla, hago clic en cualquier sitio de la pantalla, me lo pondrá ahí después. Yo voy a poner aquí, por ejemplo, nuevos ejercicios o hacer otro ejercicio, como yo quiera, hacer otro. Y aquí dentro, el comando que yo quiero que se ejecute. Os recuerdo, tengo el número 3 y el número 8, que se corresponde con unas variables que se llaman N1 y N2. Bueno, pues yo quiero que el valor N1 sea un valor nuevo. Por ejemplo, un número aleatorio entre 3, o entre 1 y 12, ¿vale? Por decir algo. Bueno, pues entonces yo puedo decir, quiero que el valor de N1 sea, y ponemos la coma. Fijaos que he puesto un paréntesis, luego me obligará a cerrarlo, un número aleatorio entre 1 y 12. Aleatorio entre 1,12. Cierro el paréntesis del aleatorio y si lo dejo así me dará un error porque falta un paréntesis de esta parte de valor. ¿Vale? Eso es lo que yo quiero que ejecute. Le voy a dar ahora a OK. Me faltaría todavía la parte del número 2, pero quiero contaros otra forma de hacerlo. ¿Vale? Voy a darle OK. Se me crea el botón. Si yo pulso ahora mismo en el botón, GeoGebra interpreta que quiero meter un nuevo botón porque tengo seleccionado esto, con lo cual voy a darle aquí a la parte de elige y mueve. Cuando vosotros intentéis hacer vuestra propia actividad, si no manejáis mucho GeoGebra, os va a pasar, os vais a acordar de mí de que lo dije. Hay que darle aquí a elige y mueve o bien a la tecla de escape. Ya puedo mover este botón. Lo que pasa es que pasan dos cosas. Si lo quiero mover y hago clic encima de él para moverlo y arrastrarlo, se va a creer que lo he pulsado. Lo puedo mover arrastrándolo con el botón derecho. ¿Vale? Luego puedo cambiar el tamaño este también si quiero lo puedo cambiar, eso ya voy a dar por hecho que todo el mundo lo maneja, ¿vale? Porque si no... Cuando pulse en hacer otro, el botón 1, le puedo cambiar el nombre si quiero, el botón 1, veis que va cambiando el primer número, porque es el único que he dicho que cambie. Bueno, pero vamos a hacer que cambie el segundo. Podría hacer lo mismo. Puede ocurrir que alguien no se acuerde del comando. ¿Qué comando era? Bueno, como GeoGebra siempre sugiere los comandos, yo puedo empezar a escribirlo. Valor. Ah, sí, es valor. Y me lo muestra aquí. Lo puedo construir aquí y luego pegarlo en otro sitio. Os voy a enseñar cómo. Lo bueno de hacerlo aquí es que cuando yo abro un paréntesis también me lo cierra. Por lo cual no me voy a equivocar en el número de paréntesis o no debería equivocarme. Entonces, en este caso, valor del número 2 va a ser... Puedo hacer igual que antes. Si no me acuerdo bien del comando, GeoGebra me lo va a sugerir. Hay dos formas. Está aleatorio entre, que es el que usé antes. Aleatorio entre, veis que me lo sugiere. Aleatorio entre. O un aleatorio entre una lista de números. Según como sea el ejercicio que yo voy a hacer, aquí para este tipo tan sencillo daría igual, elegiré que sea un aleatorio de una lista de números o que sea un aleatorio entre un número y otro. ¿Vale? Entonces, un aleatorio de una lista de números es un elemento aleatorio. Si no nos acordamos bien del comando, lo empezamos a escribir, nos lo sugiere, aquí está, elemento aleatorio de una lista de números. Podría poner lista de números o nosotros en matemáticas, para entenderlo mejor, de un conjunto de números. Así recordamos que los conjuntos siempre pues, se ponen con sus llaves. ¿Vale? Entonces, en un elemento aleatorio de un conjunto de números. Pues quiero que sea un elemento aleatorio que pueda ser 5, 6, 7, van con sus comas, ¿no? La notación matemática de siempre. 7, 9 y 12. ¿Y los otros por qué no los quiere? Bueno, el ejercicio este de suma de números da igual,
pero a lo mejor para otro tipo de ejercicio en el que tengo que generar un ejercicio que sea fácilmente resoluble, por ejemplo, eso que puse antes de las fracciones y demás, pues si me hace falta que sean unos números muy concretos, un elemento aleatorio de esa lista de números. Voy a darle a Enter y a ver si me da un error, porque lo mismo me he equivocado al escribirlo. Ah, pues mira, funciona. Pero esto quiero que lo ejecute cada vez que pulso el botón. Bueno, pues en la barra de entrada, si yo le doy a la tecla de ahí arriba, me recupera la última entrada o las últimas entradas, copio todo lo que escribí, que sé que está bien escrito, le voy a dar a cortar o a copiar, da igual, con control X, y me vengo al botón, edito el código que había ahí y lo pego. ¿Vale? Entonces, esa es la otra forma de introducir este comando. Entonces, ¿cómo se edita este código? Pues como siempre que editamos las propiedades, yo también voy a dar por eso que manejamos bien el editar propiedades de elementos y demás. Voy a hacer clic con el botón derecho, le doy a propiedades y dentro de propiedades me tengo que ir a la pestaña en la que está el código del objeto. Hay muchas pestañas, seguramente es posible que esta de guión nunca se haya utilizado o se haya utilizado pocas veces, es ahí donde aparece. Lo que escribí antes está ahí. Bueno, pues he dicho que lo que escribí antes está ahí y no está. Pues no es verdad que esté, no está. Bueno, es que dentro de esta pestaña hay otras cuantas pestañas. Al actualizar, que es cuando ese botón se actualice, por ejemplo, que cambie de posición y demás, que no es al hacer clic. Entonces me tengo que ir a hacer clic. Ten cuidado porque no siempre nos sale en la pestaña que necesitamos. Entonces, cuidado porque esos son los pequeños inconvenientes que no encontramos, que no sabemos cómo resolverlo, o escribimos el código donde no es y demás. Esos son los principales problemas. Bueno, pues aquí a continuación voy a poner otra línea, pego lo que había copiado. Bueno, N1 aleatorio. Normalmente GeoGebra señala en rojo lo que no está definido. Aquí últimamente, en las últimas versiones, no sé qué les ha pasado, que hay veces que le señala sin tener que señalarlo, ¿vale? Bueno, pues entonces voy a cerrar y a ver si funciona. Estamos aquí en Elige y Mueve y al darle me va preguntando la suma de esos dos números. Vale, ya hemos cumplido con la primera parte. Yo, si necesito un generador de ejercicios, ya los tengo. Puedo ir llevando estos ejercicios a donde quiera. Alguien dirá, bueno, pero si lo tarda menos en escribirlo, sí, pero bueno, voy poco a poco hasta donde me vaya dando tiempo a mí hacer cuando estoy generando la ficha. Por cierto, si vamos a hacer una ficha compleja, lo que yo estoy haciendo ahora mismo puede estar un poco mal. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que está mal? Esto que se llama botón 1, esto que se llama texto 1, y cuando tenga 100 elementos, ¿qué hago con ellos? ¿Cómo los distingo? Está bien darles nombre. Es una buena práctica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí le voy a dar a renombrar, botón derecho renombrar, y voy a llamarle botón BTN a la abreviatura y otro. Se suelen escribirse estas cosas. En programación se suele empezar con minúsculas y luego cada palabra, digamos, con una mayúscula. Se suele hacer así. ¿Vale? Entonces, bueno, como lo hacen así los programadores, ellos sabrán. Alguien dirá, ¿no está el botón aquí? Bueno, es posible que sepáis que aquí en los objetos estos auxiliares no se muestran. Para mostrarlo había que darle al botón derecho, objetos auxiliares, y aparecería el botón. Pero ahora mismo no lo necesitamos, entonces, bueno, lo vamos a dejar como estaba. Entonces ya tenemos en este botón de otro elemento, N1 y N2, el texto 1 podría haber puesto aquí enunciado, lo voy a renombrar a enunciado. Entonces, cuando yo tenga que modificarlo, yo, por ejemplo, hay prácticas que tengo que modificar pues de varios años, por ejemplo, para esto que os he dicho de que hacerlas compatibles con GeoGebra Classroom. Pues si están bien nombradas las cosas, estupendo porque lo puedo identificar. Si no, claro, te lleva mucho tiempo desentrañar qué es lo que hiciste ahí. Entonces, es buena práctica ir dando sus nombres y sus cosas. Bueno, pues ahora que ya tenemos cuál es esto, que el ordenador sepa la solución. Nos viene bien porque si estamos haciendo más la ficha, yo puedo sacarme una ficha con soluciones y sin soluciones. Entonces, bueno, aunque no sea autoevaluable, si he llegado hasta ahí, pues me saco la ficha con las soluciones. Para eso se la tendré que indicar y yo tendré que saber cuál es el problema que estamos tratando. En este caso, la solución, como es simplemente sumar los dos números, pues sería N1 más N2. El ordenador ya sabe la solución. Bueno, esta parte de lista algebraica, cuando yo lo suba a GeoGebra, por supuesto la tendré que ocultar. Para ocultarla simplemente la cierro. Pues estamos en GeoGebra 6, en el menú ver, desmarcamos la vista algebraica, la cierro y cuando se suba pues ya no se muestra, con lo cual el alumno no ve aquí la solución escrita. Ya sabe esto el ordenador la solución. Si queremos, podemos poner la solución, ya digo, porque estamos haciendo la ficha, con otro cuadro de texto. En este caso, hacemos clic en texto y ponemos aquí solución. Solución. Dejamos su espacio y aquí dentro, en vez de poner un escrito 18, pondremos el objeto
sol. Como veis ya hay muchos objetos por aquí, hay veces que es más cómodo escribir una casilla vacía y escribir dentro sol. Sol. Voy a darle a OK y me crea este texto. Si lo quiero más grande, pues ya sabéis que esto se puede todo modificar, ¿verdad? Uy, perdón. ¿Dónde no es? Se me ha ido para allá. Aquí. Se puede modificar. Alguien, bueno, como veis, todo esto va coordinado. Alguien dirá, bueno, pero si es que si el alumno está viendo la solución, no tiene gracia. Bueno, pues es cuestión de que la solución se muestre cuando el ejercicio esté corregido o no. Y si estoy haciendo una ficha, pues cuando yo quiera una ficha con sus soluciones o no. ¿Vale? Por cierto, todo esto se puede exportar a PDF. Hay una opción, un comando se llama exporta imagen, por si alguien lo quiere. Exporta imagen. Si alguien lo quiere investigar un poco, que nos permite exportar a PDF lo que tengamos. Y está bastante bien por si queremos hacer simplemente la ficha. Hacemos una con solución y sin solución. Entonces, ¿cuándo debería mostrarse la solución? Pues cuando el ejercicio esté corregido. Pero eso GeoGebra tiene que saberlo. Yo tengo que indicar a GeoGebra si el ejercicio está corregido o no. Para eso, pues introducimos una nueva variable. O sea, aquí siempre que tengamos que informar a GeoGebra de algo, es con una variable nueva. Corregido, una variable nueva que se llame corregido. Va a ser una variable esta booleana, o sea, cierto o falso. Cierto, en este caso. Luego podríamos pasarlo a falso. Entonces, si la variable esta es cierto, se muestra. Y si no, no. Entonces, pasamos a una parte espero que más o menos se conozca, que es la de mostrar o ocultar según el valor de una variable. Si la variable corregido es cierto, se muestra. Si no, no. ¿Eso cómo se hace? Pues voy a hacer clic en botón derecho para modificar las propiedades. Bueno, pues de estas muchas pestañas, la última en la que estuvimos era la de guión, por eso me la muestra. Hay una que se llama avanzado y es ahí donde hay que hacer. No que es una cosa muy avanzada, pero lo habrán puesto ahí. Hago clic en la pestaña avanzado y ¿con qué condición se va a mostrar el objeto? Pues con la condición de que el ejercicio esté corregido. Y cuando no esté corregido, entonces no se mostrará la solución. Por cierto, ya que estoy en esta pestaña, el nombre de este texto 1, que no me dice nada, lo puedo cambiar en la pestaña básico. Voy a aprovechar para cambiarlo. Y le voy a llamar txt, texto, solución. ¿Vale? Así ya sé de qué estoy hablando. Esto de corregido, cuando yo lo cambie a false, pues ya no se muestra. Y cuando lo vuelva a cambiar a true, se muestra. Entonces, esa parte de corregido tendré que controlarla de alguna manera. Lo controlaré pues, con un botón, ¿vale? Si simplemente estoy haciendo una ficha porque quiero una ficha con actividades y sus soluciones, pues puedo ir modificándolo aquí, cambiándolo aquí. Esto lo que estoy haciendo es con los guiones, ¿vale? Con los cursores de la flechita de izquierda y derecha. Para tener la ficha con correcciones y sin correcciones. Con lo cual esto también nos viene bien, aunque no nos diera tiempo a hacer la autoevaluable, ¿vale? Bueno, pero yo queremos que calcule la suma y me muestre la solución, o sea, y me corrija si es correcto o no lo que nos ha dicho el alumno. Vale, pues para eso necesitamos una forma de que el alumno nos dé la entrada. En este caso va a ser con una casilla de entrada, pero podría hacerse de otras maneras. Por ejemplo, digo con una recta, entonces unos puntitos para definir una recta o cualquier otra manera y luego ya comprobaremos. Entonces, el alumno va a introducir su solución. Las casillas de entrada, en este caso, de GeoGebra van asociadas siempre a alguna variable, como siempre. Entonces, voy a definir una variable que pueda ser solución alumno, respuesta alumno, cualquier otra cosa. Por ejemplo, respuesta, como siempre, como he dicho, siempre se empieza con minúscula, pero luego cada palabra con mayúscula. Alumno. Eso no es obligatorio, pues eso se hace así. Ahora un valor cualquiera, por ejemplo, 0. No se puede dejar sin definir si hiciera falta. Pero así sabe GeoGebra que esto es un número. Respuesta alumno. Y como quiero que el alumno pueda modificar esto, voy a definir una casilla de entrada. Aquí en donde está la zona de los objetos, casilla de entrada. Hago clic aquí, elijo en dónde quiero poner la casilla, aquí abajo o al lado, donde yo quiero, por ejemplo, aquí abajo. Rótulo, pues solución, por ejemplo. O para que no sean igual que las variables. El resultado es, y objeto vinculado. De aquí, de esta lista, tenemos que elegir dónde se va a guardar la respuesta del alumno. Como yo he sido precavido y le he puesto un nombre adecuado, ya sé que es en respuesta al alumno.
doy a OK y ahí lo tengo. Si necesito hacer esto más grande, pues esta casilla, pues igual la selecciono, tamaño, pues grande. Alguien dirá, uy, se ha ido fuera. Sí, esa longitud se puede cambiar. Voy a hacer clic con el botón derecho para ver dónde se cambia eso. Clic en propiedades y en estilo, aquí, estilo, podemos cambiar ese tamaño. Voy a hacer clic en la pestaña estilo. Longitud de entrada, que quiero que quepan 20 caracteres. Bueno, no hace falta tanto, vamos a dejarle simplemente 5 o 3. Y la alineación, que es una cosa que han puesto hace poco, por ejemplo, que esté centrado. Eso ya lo elegimos nosotros por la derecha. Bueno, pues ahí el niño entra a su solución. Por ejemplo, aquí, pues, nuestro alumno va a saber mucho y entra 8. Vale, pues es correcto. Pasamos a la siguiente parte. Ya pues, estamos tomando la solución del alumno. ¿Cómo sabe el ordenador si ha acertado o no? Muy fácil, comparamos que la solución sea exactamente, la solución que ha propuesto el alumno coincida con la solución que viene aquí, comparando con una parada de igualdad. Hay veces que mismo estamos haciendo una estimación o estamos trabajando con decimales y queremos dejar cierto margen. Bueno, no hay problema porque la condición sea que el valor absoluto de la diferencia entre el valor real y el del alumno sea menor o igual que 0,5 o que 0,2. O sea, eso lo elegimos nosotros. Tenemos todas las herramientas matemáticas a nuestro alcance porque este programa GeoGebra es de matemáticas. Entonces tenemos esa suerte. Otros programas pues no lo dejan hacer. Bueno, entonces vamos a intentar averiguar si la solución es correcta. Para eso una nueva variable. Por ejemplo, que se llame correcto. Entonces, ¿cuándo va a ser correcto? Siempre que la respuesta del alumno sea igual a la solución. Si yo pongo aquí un único igual, vaya a tener un problema. GeoGebra va a saber si estoy definiendo una cosa o no. Hay que utilizar el operador de igualdad. Los operadores los podemos sacar de aquí o sabernos de memoria. El de igualdad son dos iguales seguidos. Si no lo sabemos, lo sacamos de aquí. Y vemos que buscamos una igual con una interrogación. Se verá pequeñito, supongo, como estas pantallas, pero aquí, igualdad lógica. Es un igual con interrogación. Sea igual a la solución. Solución. Me está diciendo correcto, true. O sea, que efectivamente es correcto. Si yo cambio el resultado del alumno, dice que es 10, correcto, false. No, este ejercicio no es correcto. ¿Vale? Esto sería. Si le doy a hacer otro ejercicio, el resultado es 17. Pero bueno, estamos en la parte corregido. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Yo no quiero que se muestre esta posibilidad de cambiar la entrada cuando el ejercicio cuando el ejercicio está corregido, porque me podría cambiar la respuesta. Entonces, ¿qué debo hacer? Que esta entrada únicamente se muestre cuando el ejercicio está sin corregir, cuando no está corregido. Para eso, no sé si recordamos que era en propiedades, botón derecho, propiedades, pestaña avanzado, condición para mostrar el objeto que el ejercicio no esté corregido. Necesitamos el no lógico. El no lógico se pone con la admiración o con el simbolito del no, que es este de aquí. Parece así como una gorrita o algo así. Negación. Cuando el no esté corregido. Alguien dirá, bueno, estos son ya muchas cosas. Al final siempre son las mismas. Cuando uno maneja estas 4 o 5 cosillas que estoy comentando, ya todos son lo mismo. Todos se basan en lo mismo, solo que ya añadiendo cada vez más elementos. Cuando no esté corregido. Entonces, mirad la diferencia. Calcula la suma. Solución 14, correcto. Bueno, era falso. Si el ejercicio no está corregido, calcula la suma. El resultado es 10. O en este caso, será falso. 14. Le doy. El ordenador sabe que es correcto, pero el alumno no. Necesitamos una forma de que el alumno indique que quiere corregir. Puede ser que eso pase al pulsar un botón, al colocar una recta en un sitio o incluso al introducir este número, ¿no? Al actualizar este número, que era una de las posibilidades que había. Con lo cual, en cuanto entra, se corrija. Yo, por ejemplo, suelo hacer con un botón. Vamos a hacerlo con un botón. El botón ahora mismo lo único que va a hacer es que si el ejercicio no estaba corregido, se corrija. Entonces, insertamos un nuevo botón y el botón, el rótulo va a ser corregir y el guión va a ser el valor de la variable que me dice si está corregido o no, va a ser que sí que ya está corregido. El valor es true. Hay veces que delante de esto, pues hay que incluir
más opciones, como si yo tengo una lista de ejercicios, de tipos distintos de ejercicios que se pueden hacer, que no me da tiempo a contarlo porque no da tiempo tanto. Si tengo una lista de tipos de ejercicios, pues el ir anotando qué tipo de ejercicio era para saber que se ha conseguido resolver un ejercicio más de estos. Entonces, yo hay veces que si alguien le da por abrir una de mis actividades, tengo puesto un código antes de eso, pero es por eso, por ir llevando la cuenta de qué cosas se han hecho, qué cosas no, para saber qué es lo siguiente que tengo que preguntar. Porque hay veces que se preguntan distintos tipos de ejercicios. Por ejemplo, en vez de sumas, podría ser uno de sumas y restas, productos, en fin, podría ser varias cosas. Pero en este caso simplemente corregido. True. Entonces, voy a darle aquí a elegir y mover. Lo llevo, por ejemplo, aquí. Este sería el botón corregir. Está sin corregir. Ha escrito 14, corregido. Le doy aquí a corregir. Solución 14. Es correcto, pero no me está diciendo nada. Entonces, otra cosa. Quizá el botón este de corregir, ¿para qué le quiero dar más veces? Lo podría ocultar. Pero peor todavía, si yo quiero hacer un ejercicio nuevo, le doy a hacer otro, me va a seguir escribiendo la solución. Y no puedo introducir los datos. ¿Por qué? Porque al hacer otro ejercicio yo no le he informado a GeoGebra que el ejercicio nuevo ahora ya se ha generado y no está corregido. Entonces voy a irme al código de aquí, que era el de cuando uno pulsa hacer un nuevo ejercicio, botón derecho, propiedades, programa de guión, y entonces voy a incluir una nueva instrucción que sea que el valor de la variable corregido es falso. Entonces, le voy a hacer otro y automáticamente ya se me pone la posibilidad de escribir, de introducir el nuevo resultado, que ahora tendré que decir que en este caso es 15. Le voy a corregir, el ordenador sabe que es correcto, pero no me informa. Entonces, quizá necesite un texto explicativo de si es correcto o no correcto. Bien, pues entonces vamos a introducir ese texto y de paso os digo cómo funciona el condicional. El condicional es si ocurre una cosa tal y si no ocurre, pues tal otra. Así que para eso vamos a introducir un texto en el que si es correcto, se diga correcto. Y si no es correcto, se diga te has equivocado. Entonces, el texto o bien lo introducimos aquí con texto o bien lo escribimos aquí abajo. Cualquiera de las opciones nos vale. Por ejemplo, aquí con una casilla de texto que se puede hacer abajo. Necesito que si ocurre una cosa, tal, si no, cual, que se ejecute algo. Para ver el valor de esa condición, necesitaría como un nuevo objeto. Entonces, lo vamos a meter aquí como un nuevo objeto, no es ninguno que yo tenga, así que lo metemos en una casilla vacía. Esto también se podría haber hecho de la barra de entrada, ¿vale? Entonces vamos a empezar a construir nuestro objeto. Hasta que esté bien escrito del todo, aquí no me dirá nada. Y es que si el ejercicio es correcto, entonces pongo correcto, indique correcto. Como es una cadena de caracteres, en una frase, se pone entre comillas, para que no intente evaluar una variable que se llame así. O el ejercicio correcto. El ejercicio es correcto. Y si no, hago otra cosa. Y si no, es introduciendo otra coma y escribiendo lo que ocurre cuando, si no pasa eso. Entonces, pondré entre comillas, lo has hecho bien. Lo has hecho mal, perdón. Lo has hecho mal. ¿Vale? Pero poner algo no está bien, revisa tu entrada. ¿Qué pasará? Pues simplemente que yo abrí un paréntesis y no lo he cerrado. Pues lo cierro. En este caso el ejercicio es correcto. Cuando le dé OK me creará el elemento este de texto. Yo podría haber hecho eso simplemente introduciendo esto en la barra de abajo. No sé si lo veis, pone texto 1 igual y comillas, comillas para indicar que a partir de ahí viene algo que tiene que ser una cadena de caracteres. Y luego, si, lo mismo de antes, si es correcto, tal, si no, cual. Estos condicionales se utilizan mucho, yo los utilizo mucho. Incluso además se pueden poner varias opciones. Si es correcto, esto. Además, si puedo poner coma. Si n igual a 1, otra cosa. N igual a 5, otra cosa. Por si quiero comparar distintas posibilidades, ¿no? A lo mejor si es correcto, pero está muy cerca, pues quiero decir alguna cosa. En fin, que el condicional sí, habría que mirarlo en la documentación de GeoGebra, es bastante útil, ¿vale? Estas comillas al final no son necesarias ponerlas. Bueno, igual que antes, si quiero poner esto un poquito más grande. Entonces, el ejercicio es correcto. Voy a hacer otro. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que ha ocurrido que ese texto yo no le he dicho que lo oculte. Entonces, esto, cuando lo has hecho mal, cuando le he dado a corregir, tendría que ocultarse.
esta solución solamente debe mostrarse cuando el ejercicio esté corregido. Botón derecho, propiedades, avanzado y solo mostrarse cuando el ejercicio está corregido. Cuando le dé a Enter, se queda ahí, pero si le doy a hacer otro, ya se oculta. Bueno, pues ya tengo mi actividad, ya se me corrige sola. ¿Vale? Entonces, es un poquillo tarde. Yo quería haber hecho dos o tres ejemplos. He dado mucho. Bueno, Madre mía, 2 o 3 ejemplos, Javier. querría. Bueno, en otra ocasión. Bueno, de todas maneras, como más adelante en la sociedad de Valencia también se organiza otro de autovaluable, ahí pues cuento otro ejemplo y así aprovechamos. El que quiera asistir o le interese, pues que quizá con esto no es suficiente, pues así veo otro ejemplo más, hago otro de otra manera y ya está. El resultado en este caso pone que es 15, se debe corregir, me lo has hecho mal, solución 9. Bueno, pues con esto se puede hacer cualquier cosa ya. Ya tenemos la corrección, sabemos si es correcto. ¿Qué podemos querer hacer? Pues, por ejemplo, como tengo puesto aquí en la parte de la izquierda de las distintas posibilidades, acumular puntuación. Yo quiero que cada vez que pulse, que haga el ejercicio, se vaya acumulando la puntuación. Pues con eso, yo os digo, lo suyo sería poner una variable que se llamase calificación, nota o algo así, pero si queremos que sea autovaluable y que me coja la calificación Moodle, se tiene que llamar de una manera muy concreta, que es score con mayúsculas, raw, que significa en bruto, score, que sería lo que nos medirá la puntuación. Ahí no sé si se verá bien, pero luego lo tengo puesto en esa ficha. Se tiene que llamar así, ¿vale? Entonces, esa variable al principio puede valer 0. Quizá esto lo vamos a ver. Lo voy a hacer de otra manera. Voy a hacer una variable que sea puntuación, igual, sin tilde, por si acaso, igual a 0. Y ahora, score, raw score, igual a la puntuación, o sea que no he hecho mucho, pero a la hora de programar quizá nos venga mejor. Esta variable va a valer 0. Ahora, cada vez que le dé a corregir, puedo hacer que si es correcto el ejercicio, esa puntuación se añada en 1. Entonces, tengo que añadir un comando que diga que si el ejercicio es correcto, o sea, si es correcto, la variable puntuación valga algo más. Si yo pongo puntuación más 1, por ejemplo, GeoGebra no va a saber qué quiero hacer yo con esto. ¿Cómo que puntuación más 1? Tendré que decirle que el valor de esta variable sea el que tenía más 1. Entonces, igual que hicimos antes, valor de la variable puntuación sea el valor que tenía puntuación más 1. Me están indicando aquí en rojo que algo está mal y es porque no he cerrado el último paréntesis. Eso quiero que se ejecute cada vez que yo pulse el botón corregir. Solamente cuando sea correcto. Lo voy a cortar en las propiedades, en el programa de guión, al hacer clic, corregido, true, y si es correcto, la puntuación se incrementa en 1. Ahora tendré que tener un poquito de cuidado de que al corregir el botón este se oculte, porque si no, al pulsarlo una y otra vez el alumno irá sumando 1 cuando sea correcto. Con lo cual, este botón ya tendré que ocultarlo cuando esté corregido. Entonces, botón derecho, propiedades, en avanzado, mostrar el objeto cuando el no esté corregido. Nos vamos al no, corregido. Solamente cuando no esté corregido. Le doy a hacer otro. El resultado es, en vez de 15, bueno, cada vez que le damos a hacer otro, podemos hacer que esta variable de aquí no valga nada o que valga 0 para que no ponga justo lo anterior. Aquí, los 10, por ejemplo, ¿no? Venga, corregir. Solución 10, correcto. Y puntuación 1. Ahora, ¿qué ocurre? Yo puedo querer entonces que se muestre la puntuación. Entonces, esta variable la podemos mostrar aquí. Por cierto, una forma de mostrar las variables es arrastrándolas directamente, no sé si lo sabéis. Por ejemplo, así, se podría hacer, ¿vale? Puntuación 1. Es una forma de hacerlo. Con un comando que se llama fórmula texto. Quizá no es lo mejor porque queremos poner una frase. ¿Vale? Voy a borrar. Voy a introducir un texto. Simplemente puntuación. Y aquí dentro, o bien scom rosco o puntuación. Mejor quizá llamarle puntuación simplemente por eso, porque con una palabreja en inglés pues no
Si dentro no me lo coge, lo puedo escribir, ¿eh? Puntuación. Ahora ya puedo hacer más cosas, que son las que yo suelo hacer. Que la puntuación esta solamente se muestre, no la voy a hacer porque si no, no se nos va el tiempo. Que solamente se muestre cuando sea mayor que 0. Y también puedo hacer, voy a darle aquí a hacer otro. Puedo hacer que no me haga otras cosas, no me da tiempo, pero sí sería importante, por ejemplo, en este tipo de ejercicio, que los alumnos no me hagan esta trampa. Cuidado porque al principio pasa. 9 más 12, uff, ni idea. 21. Y lo calcula, porque GeoGebra no sabe que nosotros estamos haciendo esto. Entonces, para hacer eso, ya no me da tiempo a hacerlo aquí, pero no es tan complicado, simplemente al principio poner ahí un texto que recoja como texto, por ejemplo, en la variable esa, y luego utilizar un comando que se llama texto a número. Texto a número, que te cambia el texto por su valor numérico. Y no dejar que se corrija si ahí dentro se ha escrito algo que no sea un número. Entonces, eso ya podría ser un poquillo más complicado. Entonces, ahora no me da tiempo a hacerlo porque habría que enredarse un poco, pero se puede hacer y no es muy difícil. Entonces, yo siempre lo hago una vez que me di cuenta que me podían hacer ese truco. Si los alumnos no lo saben, pues no lo harán al principio. Bueno, otras cosas es que cuando vayamos a subir esta práctica para los alumnos, la puntuación pues la deberíamos poner a 0. Ponemos a 0 y ya está. Luego, ocurre otra cosa, que es que si el ejercicio no ha comenzado todavía, el primer ejercicio no van a cambiar para ser datos aleatorios. En algún sitio hay que hacer que esos datos se tomen de manera aleatoria. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo suelo introducir una variable que se llama comenzado. Entonces, si el ejercicio no se ha comenzado, por ejemplo, pues no mostrar el botón de corregir, ni mostrar eso, o no mostrar nada en absoluto. Y yo lo que suelo poner, que si alguien sigue mis actividades, habréis visto un cartelito donde te explica las instrucciones del ejercicio y todo eso. Y cuando pulsa empezar, ahí pongo comenzado en true, genero con el botón genero un ejercicio nuevo, y entonces los datos son diferentes. Y con eso consigo que sea compatible con Google Classroom. Entonces, por eso por lo que últimamente siempre pongo a lo mejor las instrucciones. Entonces, esto de comenzado puede venirnos bien tener ese tipo de variable. ¿Vale? Entonces, yo aquí pues no mostraría la posibilidad de corregir hasta que se haya comenzado el ejercicio. Y bueno, pues al pulsar, por ejemplo, hacer otro, que lo de comenzado se ponga directamente a true. Concretamente lo que estoy haciendo es esto. El botón derecho, propiedades, valor comenzado. Alguien dirá, bueno, pues eso nada más que nos vale la primera vez, sí, pero es muy importante, lo vamos a necesitar. Y esto de comenzado, corregir, solamente se muestre, voy a hacer clic con el botón derecho, tenemos puesto, cuando no esté corregido, y además, bueno, el i lógico son dos símbolos de eso, o también está por aquí, que es este de aquí, y esté comenzado el ejercicio. Esto es una cosa que se puede hacer, ¿vale? Como lo podemos hacer ahora. Entonces, como no está comenzado el ejercicio, nada, tú podrás poner aquí lo que quieras. Entonces, lo suyo es no mostrar esto y mostrar pues, un cartelito diciendo pulsa, en vez de pulsar en hacer otro botón y poner pulsa en comenzar y darle las instrucciones. Cada ejercicio correcto valdrá un punto y demás. Bien. Por cierto, si puntuación no queremos que pase de 10, lo suyo es, voy a hacer clic con el botón derecho, en propiedades, poner que hay un botón máximo, un valor máximo, en deslizador, que sea 10. Como veis ya, bueno, mínimo, eso da igual. Si vamos a restar puntuación con los fallos, mínimo 0. Como veis, si empezamos a querer que tenga detallitos y demás, pues claro, se empieza a complicar un poco. Bueno, esto nadie, espero que nadie lo haga para un ejercicio de una suma. Si alguien necesita el de la suma, ya tengo yo hecho por ahí alguno de suma. Pero sí es muy interesante para problemas. Yo a lo mejor pues, estoy dando una clase me ha tocado algo de física o de química y quiero que, digo, pues venga, calcúlame la concentración de tal cosa y te doy los datos. O estoy haciendo un ejercicio, una matemática normal, el perímetro de un triángulo que tiene estos datos. Bueno, ahí ya sí. Ahí pues ya es que sean más problemas, que al final van a ser la suma y demás, pero bueno, que el alumno tiene que interpretar. Para eso sí puede ser bastante útil. Cada alumno le saldría su propia ficha. Yo ahora esto cierro la vista algebraica, elijo las dimensiones. Es interesante que sepamos que eso hay que elegir las dimensiones correctas. Yo os aconsejo poner siempre unas dimensiones parecidas
Bueno, elijo las dimensiones con lo que lo quiero subir, lo subo a GeoGebra y ya lo puedo pasar, por ejemplo, a GeoGebra Classroom o incluso a Moodle en este caso, por ejemplo, a través de Selenium. Tengo puesto aquí cómo se hace, ¿vale? Entonces, esta actividad ya funcionaría. Ya es irle dando detallitos. Alguien, si necesita hacer alguna cosa concreta, pues que me podéis ir preguntando o bueno, mirándolo de por aquí, que más o menos se explica cómo hacer. Quizás debería explicar un poco la forma esa de impedir que aquí dentro se hagan cuentas. Pero lo suyo es hacer actividades en las que, bueno, que hagan la cuenta o no, nos vaya a dar un poco igual. Pero es muy difícil impedirlo. Sí, Bueno, me pero hubiera claro, gustado hacer más. Me hubiera eso gustado que hacer tú más, dices, pero me vais a reñir, ¿no? ¿Me dices algo, José Luis? sí, eso que tú dices de la casilla es que como lo pillen, estás vendido, porque no solo te hace suma, sino que puedes poner derivada de f Claro. y te la calculas. Quiero decir, Sí, eso, a ver si tengo tiempo. Lo que pasa es que nunca tengo tiempo para nada. A ver si tengo tiempo. Incluyo aquí en estas fichas una de cómo impedirlo. No es difícil porque en una cadena de texto, en GeoGebra te da la posibilidad de encontrar si ahí hay algo. Entonces yo puedo decir que, digamos que lo hago porque si no en las mías me fastidiarían en todas, ¿no? Que busque que nada más que haya ahí números. En cuanto no haya números, lo quite. Otra opción es poner un tecladito y que nada más que puedan pulsar en el teclado. claro, Pero porque yo, sí, por ejemplo, hice un autoevaluable con integrales. y podía poner de la integral, sí, en su momento lo pensé. Claro, pero tú puedes poner, por ejemplo, que busquen ahí en la cadena de texto que no haya un paréntesis, que no haya una i, que no haya un más. Sí, O eso que es. todo lo que haya sean números, del 1, de 0 a 9. Que cada una de las letras sean esas. Y en cuanto no te deja hacerlo. Yo, por ejemplo, en algunas de las actividades tengo puesto que sale un cartelito en cuanto pones más, 5 más 8, te ponga, por favor, solamente números. Está. Entonces no te admite el corregir. O sea, claro, es una cosa un poco más avanzada. Aquí siempre con un poco más. Por ejemplo, no lo he dicho, hay algunos que los niños luego son más listos, que le daban muy rápido al botón de corregir. Y entonces, pues a lo mejor le pillaba y corregía 2 veces. Y entonces, si era correcto, te sumaba la nota, te contaba como doble, porque le había dado 2 veces antes de que se ocultase. Entonces, bueno, también se puede hacer aquí en el botón de propiedades, en el clic, si es correcto eh, y no corregido. Y no está corregido, entonces sumas la puntuación. Pero cuidado, ahora, tal y como lo tengo, estaría mal, porque nada más entrar, corrige. Entonces, lo que dije yo, de que a veces hay que hacer operaciones anteriores, me refería a eso, lo voy a cambiar de sitio. Entonces, si es correcto, y esta sería la forma de escribirlo con el teclado, y no está corregido, entonces le sumas un punto. Si está corregido, no le sumas nada. Entonces ya sí funciona. Porque si no, los niños le dan muchas veces. Bueno, y hay otras formas un poquito mejores, más elaboradas de hacer esto todavía. ¿Vale? Entonces, bueno, los niños te van enseñando cómo diseñar estas cosas a base de ingeniárselas ellos para engañarte, que bueno, eso también forma parte de, la, de las cosas que uno se espera en las clases, ¿no? Eso es así. Javier, Sí. te pregunta Rubén, yo creo que es Rubén Jiménez, el de Ávila. Ah, muy bien, muy bien. ¿Es difícil Bueno, programar un contador barra reloj que se pare a los 2 minutos, por ejemplo, y que no permita contestar al alumno pasado el tiempo límite? es muy fácil. Muy fácil una vez que ya sabes cómo programar un contador, un reloj. No es difícil. Bueno, Rubén, como sí que sé que sigue mis actividades, por cierto, Rubén, a ver si nos vemos en algún otro encuentro, hombre. Yo tengo hecho muchos relojes, ¿no? Y además, empecé a poner relojes porque me lo pidió mi hija, que le sacaban en clase, hacía algunas de las actividades mías, y decía, es que algunos se tiran mucho tiempo. Pon un reloj para que cambiemos y no sé qué, en fin, que quería un reloj. Y entonces empecé a poner reloj y luego la gente lo empieza a agradecer. Y dice, pues sí, que con el reloj parece que te picas un poco más de lo cuanto antes. No es difícil una vez que sabes programar el reloj. Programar un reloj no cuesta tanto. Pasa que hay que saber manejar un deslizador de esto con animación automática. Se pone un deslizador con animación automática que cada vez que se mueva una variable con segundos aumente, ¿no? Hay que ponerle el tiempo del deslizador, hay que tener en cuenta que cómo ponerlo, si no, en un momento dado lo explico o incluso si puedo lo pongo en algún sitio. Aumenta un segundo. Hay que controlar que cada vez que se llega a 60 segundos cuente un minuto más, o si simplemente nos interesa en número de segundos, lo hacemos en número de segundos. Y una acción que se ejecute que de estas de esa pestaña que he señalado yo de al actualizar, pues que al actualizar ese contador de segundos, digamos, cuando llega el número máximo de segundos, por ejemplo, hemos puesto 2000 segundos o lo que sea,
cuando llegue al número máximo de segundos, ejecute algo. ¿Ese algo qué va a ser? Pues en este caso va a ser que se pare el ejercicio. Para el ejercicio. Entonces, lo pones como ejercicio parado, una nueva variable o incluso con que se corrija automáticamente, ya como se quiera, que se hagan las opciones que queramos. Se para el contador de tiempo, se ejecuta, has llegado al tiempo máximo, lo siento mucho, inténtalo otra vez y todo lo que se quiera. Eso se podría hacer. Sí que es verdad que no he hecho ninguna actividad de ese tipo porque no se me ha dado el caso. Siempre parece que luego... Pero no estaría más hacer alguna. Así me acuerdo y lo pongo. Y bueno, de todas maneras, con esas dudas, si no salen, me preguntáis y yo os digo un poco cómo hacerlo. Bueno, pues ¿Alguna otra pregunta? A mí no me importa responder unas cuantas preguntas ahora, aunque nos hemos pasado sin querer unos minutillos del tiempo. Bueno, no hay más preguntas ¿no hay más preguntas? que yo Bueno, no vea. sé. A ver, lo que sí que me gustaría que a mí, pues ya por el chasis le ha parecido excesivamente difícil. Porque es que, a ver, esto tiene su complicación. Si no se han manejado nunca este tipo de cosas en GeoGebra, son muchas cosas juntas. Porque luego también otra cosa aparte es que, claro, esto yo quiero que a lo mejor quede más bonito. Pues quiero empezar a utilizar tipografía, aquí poner algo en negrita, quiero poner cursivas, quiero poner colores. Entonces ya tienes que empezar a utilizar látex. Porque para poder manejar el texto aquí necesitas látex. Entonces, en forma de introducir texto yo tengo puesto algunas indicaciones sobre látex, pero claro, eso es un mundo, también daría para hacer pues muchísimo, ¿no? Entonces, todo al final vas metiendo mucha complicación. Yo, como ya he ido aprendiendo de varias cosas a base de necesitarlas, pues ya en todas las actividades que hago mezclo mucho, con lo cual las actividades que hago ahora, por ejemplo, yo no las aconsejaría abrirlas para ver qué hay dentro, porque hay tanta complicación y tanta cosa que eso no hay quien lo entienda. Cuando yo tengo que abrir una actividad, me lo pienso si hace mucho tiempo, porque claro, hay muchas cosillas, muchos detalles, muchas cosas que pueden ocurrir. Pero para estas sencillitas, como la que he contado ahora, más que para una suma o para algún problema con enunciado, la persona que haga, pues un problema con enunciado. Pues un problema con enunciado sí que nos puede venir bien, porque además lo hacemos súper personalizado, de justo lo que acabo de explicar. Y aunque yo tarde una hora en contar todo esto, no se tarda en el fondo, no se tarda tanto. Una vez que se sabe las cosas básicas, no se tarda tanto. Es escribir el enunciado y empezar a poner las cosas aleatorias. Entonces, para hacer los problemitas de clase, hoy he explicado 3 tipos de problemas, os pongo ahora lo mismo, pero para que me lo hagan, que ponga aquí la solución de este problemita, que a lo mejor se resuelve con una ecuacióncilla, y esa es su ficha de ejercicios para casa, y cada uno va a tener una ficha diferente. Se lo subo a mi Moodle y ya tengo los ejercicios corregidos para mañana cuando entremos en clase. Y el que se llama me pregunta sus dudas, como todos se resuelven de la misma manera, aunque resuelva uno en la pizarra, todos pueden comprobar si lo han hecho bien o mal o dónde se han equivocado. Entonces, espero que tenga esa utilidad. Entonces, no sé, ¿alguna otra cosa, alguna observación, algo que se quiera decir? No sé, Pues nada, si ha quedado algo en tintero, algo que se quiera preguntar, yo os animo a la sesión que hay no sé si hago mal en hacer publicidad de otras cosas aquí, José Luis. no pasa nada. Os animo a las charlas estas de Valencia porque, bueno, me pidieron también del tema este de autoevaluable y pues también es de introducción, con lo cual ahí pues, podéis decir, pues yo estoy intentando y no me sale tal cosa, porque al principio uno se encuentra con muchos problemas, pero luego las cosas van saliendo rodadas. Bueno, y hay mucha gente que me ha dicho, pues mira, he hecho tal, he hecho cual, y la conseguido hacer solo a partir de las indicaciones que yo he puesto por aquí y alguna cosilla que me han preguntado, a lo mejor por correo o lo que sea. Yo digo, estas actividades de aquí se pueden abrir, ¿vale? A ver si me acuerdo y pongo lo de cómo comprobar que no nos haya engañado con el texto, porque no es muy difícil y sí que es verdad que es algo que hace falta. Mira, la última pregunta, Javier, que me parece muy interesante por quién la hace y por lo que pregunta. Te la hace Débora y te Pero dice, Débora sabe hacer ya sus actividades, que hace unas actividades muy bonitas además. la autoevaluable exportados con Excel Learning funcionan muy bien, pero los scores de GeoGebra a veces fallan. ¿Por qué puede ser? Los del propio GeoGebra, ¿se refiere Débora? Supongo que sí. Si lo exportas con GeoGebra, que por cierto, a ver, yo dejé de hacerlo, al principio empecé Sí, a dice exportarlos Débora que sí. por la página de GeoGebra, que es una de las posibilidades que hay cuando uno le da propiedades y le da a compartir. Bueno, aquí mismo, ¿no? Te puedo dar. En detalle, a ver si quiere salir los detalles. Le das aquí a descargar, acepto la licencia, ver SCORM. No le dije a tutorial porque en español ahora mismo el link está mal. Pero bueno, en los enlaces que os tengo puestos está el link correcto. En paquete SCORM, el problema es que ocupa mucho porque te lo descarga para que funcione offline. Está bien que funcione offline, pero claro, te tiene que descargar en todo el motor de GeoGebra, con lo cual ocupa a veces más, a veces menos, pero tus 20 y tantos megas no te los quita nadie.
Entonces, te pasa eso. Puede ocurrir porque necesita otro tipo de variable que viene aquí precisamente en la documentación esa que he dicho que está mal el enlace. Bien, aquí, tutorial. Otro tipo de variable que se llama score, min score de mínima puntuación y max score de máxima puntuación. Entonces, para que sepa GeoGebra entre qué valores, porque a lo mejor queremos evaluar, por ejemplo, lo sabe, ¿no? Que hay algunos que evalúan entre 0 y 100. Quieres indicarle eso. Entonces, haría falta esa variable, lo que vemos aquí mismo, por ejemplo, que no tenga sentido. Score, para que lo veáis escrito, min score, que debería ser 0, y score max score. Lo que pasa es que no lo he nombrado por no liar mucho a la gente, ¿no? Yo aconsejaría hacerlo con Excel Learning, que eso Es es una algo cosa de que pasa, por ejemplo, con lo de las estas dos variables. variables, un momento, Jesús. Esta debería estar a 0 y esta, si vas a evaluar hasta 100, a 100, esta va hasta 10, a 10. Y fijas, solamente hay que ponerlo, ¿vale? Definirlas así. Dime, José Luis. Yo una de las cosas que me ha pasado haciendo eso era que pones el mínimo 0, el máximo 10, pero luego cuando creas la tarea en el Moodle te pone por defecto 100. Y yo estuve haciendo pruebas y esos dos datos, el que pones ahí como max score, tiene que coincidir con la puntuación que luego elijas en Moodle, porque si no se lía. El de GeoGebra. No, o sea, da igual, el de GeoGebra o el del Excel Learning. O sea, si Ah, tú pones aquí más score 10 puntos y luego sí, cuando haces el score en Moodle, por defecto te va a poner que se puntúa sobre 100, eso crea conflicto. qué curioso. Pues, bueno, a eso habría que echarle un vistazo. Al de GeoGebra Yo yo ahí procuro que no. sean iguales, para que no me dé líos. Claro, sí, 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 sí. Al de GeoGebra no puedo hacer nada, pero el otro, como estoy en contacto con uno que le he pedido el favor de que introduzca unos cambios en el device de GeoGebra, lo podemos mirar. El caso es que para pedirle eso estuve mirando qué código es el que hay dentro del SCORM este y parecía que estaba bien, pero claro, de parecer que está bien a que luego funcione bien, porque luego eso tiene relación con otras variables que se definen Yo te internamente, digo que debería funcionar bien. cuando metes el score en Moodle, por defecto te pone puntuación en 100. Y como tu score hayas puesto ahí 10, puntúa mal, vamos. Ya, 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 ya. Y si no tienes puesto nada, si lo puntúa bien. Pues la verdad es que no lo he probado porque como siempre pongo la puntuación. El max, ¿no? La de score max. Siempre lo pongo el max y el mínimo. Ya, ya, ya. En principio, con los que se suben a través de ese learning, aunque no pongas el max score, deberían funcionar. No lo sé. Habría que mirarlo y eso, para la revisión que se está haciendo, que con suerte saldría en febrero o por ahí, esa nueva revisión de la iDevice, porque será una versión de ese learning nueva esta semana, pero en esa no va a entrar, no va a tiempo. Se puede intentar ir haciendo pruebas para que eso funcione, que nos interesa que a todos que funcione bien, claro. Bueno, pues a ver, Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Alguien quiera decir hay que algo? cortar porque siguen preguntando, pero yo creo que son las 8:10. Bueno, Eh, dejo un par de preguntas más, hombre, no seas así venga, pues de... te pregunta Rubén que a él le falla cuando tengo en Excel Learning dos o más actividades autovariables en el mismo Excel Learning, en distintos nodos o páginas. No me registra bien las notas de cada actividad por separado. Las actividades las tengo que subir cada una en un Excel Learning. Lo que puede ocurrir, supongo que Rubén se refiere al libro de calificaciones, porque es que lo que hace cuando se sube uno, bueno, eso tú también lo sabes, José Luis, es que, no sé por qué, te calcula ahí la media y en lo que te pone al principio, te tienes que meter luego dentro de las del alumno para ver cada actividad individual, porque si no, la evaluación Sí, que te pone es como una media, que no tiene sentido hacer la media porque unas saldrán más que otras. Te pone una media de todas las que haya habido, entonces puede ocurrir eso. sí, tiene cuatro opciones. Por objetos de aprendizaje, Mm. y por ejemplo tienes 20 paginitas de esas, la media de las que tienen nota, la más alta, y luego además a eso se unen las opciones de Moodle, de decir más de un intento y quédate con la media de los intentos, con el intento más alto. Yo creo que es que ahí se mezclan dos gestiones de notas, Sí, la del score y luego la propia de Moodle. sí, pasa eso. Entonces, si necesitas ir viendo de una manera rápida y fácil la nota de cada actividad, casi que es mejor hacer lo que dice Rubén. Y va subiendo una a una y ya está.
Porque luego hay otras plataformas que lo hacen un poquito más cómodo, como esta que usamos en Extremadura de Scholarium, y esa sí, esa te lo hace, te las coge todas muy bien, es una ventaja. En esto de Moodle pasa eso. Te las pones ahí todas a mogollón, que no tiene mucho sentido, y tienes que meterte dentro y mirar, y entonces si las quieres tener directamente a mano, hay que hacer lo que dice Rubén, pero Separado. que eso es propio de Moodle, que ahí no hay nada que rascar. Sí, y la otra que te hacen es, ¿puede explicar, te pregunta Luis, ¿puede explicar rápidamente cómo poner en blanco la casilla de introducción de respuesta del alumno cada vez que se pulsa el botón hacer otro? Bien, a ver, para ponerla en blanco directamente, vamos a darle aquí, pasa una cosa, que esta de ver resultados se podría poner en interrogación asignándole el valor interrogación, ¿no? Que por ejemplo una cosa que te he visto hacer a ti, José Luis. Em, pero para ponerla en blanco, blanco, que queda más bonita, ¿verdad? Necesitamos una casilla de texto que esté vacía. Entonces, por ejemplo, respuesta. Yo pues, a veces lo hago así, txt, comillas, comillas, ¿vale? Lo voy a copiar. A ver qué pasa aquí. Uy, he puesto dos iguales, perdón. Comillas, comillas. Es una variable vacía que ni siquiera voy a mostrar. Entonces, esto, en vez de estar asignado a la respuesta alumno, tendría que estar asignado una casilla de entrada, el resultado, y estuviera asignada a esto que he puesto de respuesta txt. Bien. No lo voy a poner bonito ni nada para no perder tiempo. Cuando uno le dé hacer otro, tendría que decir que el valor, igual que N1, un elemento aleatorio y demás, que el valor, lo digo rápido porque luego podéis ver el vídeo despacio y demás, porque si no, yo entiendo que esto ahora de respuesta txt sea otra vez comillas, comillas, para que esté en blanco. Lo único es que si yo escribo aquí algo, por ejemplo, 23, está muy bien, respuesta txt es 23, le voy a hacer otro, comillas, comillas, vale. 23, otra vez, sí, bueno, 24, ¿no? Pero no se está asociando. Tendría que hacer que cada vez que cambie este texto de aquí, se ejecute lo de que pase de texto a número. La instrucción es esta. Texto a número. También hay un texto a función, por cierto, pues si queremos que la respuesta sea una función, texto a número. Dice el nombre del número. El nombre del número es respuesta alumno. Respuesta alumno. La expresión de texto sería respuesta txt. Esto es una función que se tiene que ejecutar cada vez. No hay manera de hacer un vínculo directo. Entonces, si yo le doy ahora, me pone el 23S, pero cuando cambie, tendré que ejecutarlo. Entonces, voy a copiar esta opción de aquí y voy a decir que cada vez que cambie esto de respuesta txt, cada vez que se actualice ese valor, voy a hacer clic con el botón derecho, propiedades, en una pestañita que está aquí, y cada vez que se actualice, se ejecute eso. Voy a pegar ahí ese código. El texto a número de esta respuesta, el alumno, respuesta txt. Entonces, yo escribo aquí 25, se ejecuta el código y está ahí 25. Esta casilla, obviamente, ahora ya no la necesito, la voy a borrar, ¿vale? Entonces ya tengo además eso como texto. Me sigue valiendo lo de 12 más 12, ¿eh? 12 más 12 y es correcto. Pero ahora que he hecho esto, sí que podría yo decir, está mal, por ejemplo, eh, copia, por ejemplo, vamos a poner copia. Copia es, copia igual, sí, condición, ¿no? Es que ya el comando es un poco complicado, pero bueno, lo cuento, esto no lo tengáis en cuenta los que os agobiéis con cosas difíciles. Si está definido el signo más ahí dentro de esa cadena de texto, entonces, pues copia. Perdona, directamente, sin el sí, para que no sea muy complicado. Una booleana para saber si copia y luego ya decidimos qué hacemos con eso. Si está definido el signo más dentro de esa cadena. Para eso está definido, lo que hacemos es buscarlo. A ver en qué índice está. Si la posición 1, 2, 3, 4. Índice de el signo más en la cadena respuesta de txt. Voy a dar la enter, ¿vale? True. Me dice, está copiando. Voy a quitar ahora eso para que lo veáis. Simplemente un 12, ¿vale? Copia, false. Entonces ahora ya a la hora de corregir tenemos que incluir eso de que si copia o no copia. Es una que podemos tener en cuenta. ¿Veis? No era tan complicado de hacerlo, ¿verdad?
Pero bueno, exigía otra cosa y otra cosa. Y al final lo que dije al principio, empezamos a tener aquí una lista de un montón de variables que si estamos en GeoGebra 6 nos agobia y no la manejamos bien. ¿Vale? Entonces por eso lo de usar GeoGebra 5 cuando empezamos a ponerle cada vez más complicaciones. Bueno, pues así es como se haría y de paso esa otra parte que a ver si la redacto y la pongo también en algún sitio cuando tenga tiempo. Espero que haya quedado clara la respuesta, la he hecho un poco rápido, pero bueno, que se vea que se puede medianamente hacer. Y lo de hacer otro, cuando lo voy a hacer otro, ya está aquí. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar. Nos has regalado 20 minutos más. Bueno, regalado he sido pesado, ¿no? Voy a dejarle ya. No, porque No, ni luego, hablar. luego esto se ve tranquilamente y de aquí salen muchas cosas. Sí, bueno, eso lo suyo es si alguien se anima a hacer algo que nos lo vaya comentando, ¿no? Para ver qué se va haciendo. Al principio se hacen cosas pequeñitas, pero luego uno se da cuenta de que se puede ir avanzando y bueno, como ves que salen las cosas te gusta y te anima a hacer más. Entonces, bueno. Bueno, pues, Monse, Dime. ¿despides tú? Bueno, no tengo cámara, pero despido si queréis, sí. Claro, sí. A mí me da igual, es que como tú eres la jefa de esto. Finalizamos entonces el encuentro. Te agradecemos muchísimo, Cayetano, tu tiempo, tus actividades, que de verdad que son maravillosas. Y bueno, pues que nos hayas empezado a contar un poquito, ¿no? Hay gente que sabe más y hay gente bueno, pues que sabemos menos y agradecemos mucho pues los pasitos. Os esperamos a todos los que habéis participado en esta conferencia, pues el miércoles 18 con las 3 conferencias de Álvaro, Claudio y Pablo, y después el jueves pues más talleres pues de Iván y de José Luis. Y bueno, pues el sábado que viene finalizamos entonces ya la semana GeoGebra con Débora y también su taller, con su conferencia y taller. Así es que, pues, que lo paséis muy bien esta semana y que no faltéis a la cita. Bueno, pues nada, lo dicho. Hasta la próxima. Bueno, pues muchas gracias a todos y a los agradecimientos que estaban por aquí, también muy amables. Sí, muchos agradecimientos en el chat, muchísimos.